Amados hermanos, amados amigos, en este momento, bueno, hemos recibido el privilegio de traer una palabra que Dios nos ha dado en esta, para mí, para ustedes, amigos y hermanos, ¿verdad? Y, y vamos a comenzar, ¿verdad? Y vamos a hacer una pequeña oración. Bienvenido, Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias por el privilegio. Gracias porque podemos predicar a Jesús, el Señor, como el Salvador, como el Mesías, como el que vino a este mundo a restaurar lo que estaba perdido y a buscarnos a nosotros, Señor, aquellos que había conocido de antemano, Señor, como dice tu palabra, a los que conoció, a esto justificó y a los que justificó a este glorificó y a los que justificó a esto llamó. Padre, y nos glorificaste a través de Cristo. Y gracias porque nos has dejado, Señor amado, a tu Espíritu que vino, Señor amado, en el tiempo de Pentecostés como un viento recio, Señor, y ahora habita, porque Jesús lo prometió que lo enviaría del Padre a tu Espíritu, Espíritu Santo amado. Háblanos, Señor, y ministranos, Señor, en tu perfecta voluntad, en el conocimiento de los propósitos y los planes de Dios, porque nosotros como debemos de pedir no lo sabemos, pero tú lo conoces, las intenciones y los propósitos, porque conforme la voluntad de Dios intercede por sus santos, intercede por mí en este momento, me quito para que tú te plantes como Señor, como guía de nuestro, como maestro de nosotros, los discípulos de Cristo, los servidores y los adoradores de nuestro amado Dios y de nuestro amado Salvador. Ministra esta palabra, Señor, que sea de bendición, de edificación, de consolación y de restauración, de perdón, de salvación y de vida eterna, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 1, del 3 al 9, dice, y el tema, una esperanza de fe para vida. Primera de Pedro dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza de vida por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, dice, de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice, que no soy guardada por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces vemos que la palabra de Dios dice, tenemos que renacer para una vida de gracia a través del Señor Jesucristo, porque hay una vida después de la muerte. Y Dios nos aclara que debemos de caminar, dice, en una vida como a Él le agrada, dice, que es una vida, que es una herencia cuando alguien, por ejemplo, ¿verdad? Muere y tal vez millonario, muere y tal vez nos deja deuda, muere, ¿verdad? Y tal vez nos deja bienes y muere, casa, carro, aviones. En ese sentido puede ser la herencia en el mundo terrenal, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual dice la palabra de Dios, una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, inmarcesible, solo reservada en los cielos para vosotros. Allá en el cielo dice, no va a haber muerte, no va a haber dolor, dice, no va a haber llanto, dice un texto, dice que en los cielos, dice, no habrá ladrones que minen, ni hurten, ni orín que corroan, dice la palabra de Dios. Entonces vemos que en los cielos las cosas son incorruptibles, incontaminadas. Entonces, pero para llegar ahí, imagínense la figura que nos establece Dios a través de su palabra, incontaminada, incorruptible, inmarcesible, pues que no puede, porque la palabra de Dios habla de una boda, ¿verdad? Que la boda que Dios preparó, dice, y envió a muchos convidados, a invitar a muchos, a hombres que los invitó, dice la palabra de Dios, y todos se negaron, dice la palabra de Dios, invitó a invitar gente, ¿verdad? Que Dios amaba, que Dios quería, ¿verdad? Pero todos les dieron excusa, unos de que iban
a su trabajo, a su labranza. Otros le dijeron que iban a comprar yuntas de buey, otros que iban a, a sembrar. Entonces, todos les dieron excusa, ¿verdad? Y regresó, ¿verdad? Aquel siervo que había sido enviado, ¿verdad? Y explicó a su señor que todos le dieron excusa, que todos dijeron que no podían, ¿verdad? Y entonces molesto, ¿verdad? Aquel señor dice que estaba haciendo la boda para su hijo. Digo que fueran a las calles, ¿verdad? Y trajeran y entraran a todos los que hallaran en la calle, dice la palabra de Dios. Porque también digo, ¿verdad? De que ninguno iba a tener, ¿verdad? Entrada a esa boda de aquellos, ¿verdad? Que que dieron excusas, no iban a poder entrar, ¿verdad? A las bodas. Entonces hay mucha gente, ¿verdad? Que pone excusas. Dice uno que la religión, otros que, ¿verdad? Son ateos, son comunistas, son socialistas. Muchas maneras, pues, que el hombre le da excusa cuando se le predica el evangelio, ¿verdad? Y no quiere venir a renacer, como Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos, o no puede entrar en el reino. Y aquel hombre preguntó, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo, entrar en el vientre de su madre por segunda vez? Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, no podemos entrar en el reino si no renacemos para una vida como nos enumera aquí, ¿verdad, Pedro? ¿Verdad? Porque él vivió una vida, ¿verdad? Y conoció lo que Dios quería, ¿verdad? Porque podemos ver que Pedro, ¿verdad? Que era un hombre impulsivo, un hombre que siempre, ¿verdad? Iba adelante, pero por ser así, ¿verdad? ¿Verdad? A veces él lo negó 3 veces, dice la palabra de Dios, pero Jesús lo restauró porque él tenía un propósito en el plan. Porque así dice la palabra de Dios que lo que antes conoció a estos predestinó para que fuesen santos y sin manchas delante de él. Entonces, Pedro era un hombre que lo había negado, pero Dios lo perdonó, Dios lo restauró, porque Pedro se había ido, ¿verdad? Pero no conocía el propósito, no conocía el plan verdaderamente de Dios, pero Dios le había dicho, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, la roca. Y entonces Dios le dijo que sobre él tú eres Cefa, ¿verdad? Una vara delgada, era el nombre de Pedro, era divilucho, pero Dios le estableció que él iba a ser la roca donde iba a fundar su iglesia, ¿verdad? Y podemos verlo, ¿verdad? Hablaba, ¿verdad? Yo de un sentido de un hombre, ¿verdad? Que oraba hacia Dios, hacia los cielos, ¿verdad? Que se llamaba, ¿verdad? Cornelio. Y ese hombre oraba a Dios, ¿verdad? Y daba limones y era un hombre compasivo, era un hombre interesado por el bienestar de la comunidad donde él trabajaba, donde él era un romano, ¿verdad? Compasivo y misericordioso, ¿verdad? Y eso le agradaba a Dios. Y dice que sus ofrendas llegaron hasta el trono de la gracia y vinieron ángeles diciéndole, ¿verdad? Que su ofrenda y sus oraciones habían tocado el corazón de Dios. Entonces, porque era un hombre, ¿verdad? Transformado, era un hombre compasivo, era un hombre... Así demanda a Dios, porque Jesús, cuando vino a este mundo, Él hacía cosas buenas a los necesitados, a los hambrientos, a los sedientos, les dio de comer a 5.000 personas, le dio de comer a los niños, de 5 panes y 3 peces, ¿verdad? Le dio de comer a una multitud, mostrando su gloria, mostrando su poder, mostrando su compasión y su amor hacia aquella humanidad que lo seguía, hacia aquella multitud, ¿verdad? Que era inmensa, ¿verdad? Y en ese momento era imposible alimentarlo, pero con 2 peces y 2 panes, Dios hizo un gran milagro.
¿verdad? Entonces, eso es lo que vemos, ¿verdad? De la compasión y de la misericordia, ¿verdad? Que cuando el hombre es de Dios, cuando el hombre es nacido de Dios, comienza a florecer la gracia, comienza a florecer la compasión, comienza a manifestarse el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Como les decían, que el fruto había, que el Espíritu Santo había sido enviado para regenerarnos, para hacernos criaturas, ¿verdad? Humildes y sencillas de Dios, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Viviendo para hacer el bien de parte de Dios, ¿verdad? Porque no es por obra, para que nadie, sino por gracia, por la gracia de Dios, ¿verdad? Que se manifiesta a través de nosotros y nosotros creer y confiar de que dependemos de Dios y que lo que se manifiesta es a través del poder de Dios para su gloria y que Dios nos hace instrumentos de gracia, de bondad, de compasión, ¿verdad? Para con nuestro prójimo necesitado. Entonces, de esa manera se manifiesta la regeneración, de esa manera vamos viendo lo incorruptible que Dios va poniendo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestras manos, en nuestra conciencia, de ver el valor de servirle a los demás, ¿verdad? Porque esa es la manera en la cual Dios quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Haciendo el bien y no mirar a quién. Dice la palabra de Dios. Podemos ver, ¿verdad?, el caso de Lázaro, Lázaro y el rico, ¿verdad? Que Lázaro, ¿verdad?, era un menesteroso que habitaba en las puertas, ¿verdad? O vivía, porque ya creo yo que no se podía ni parar porque dice que su piel lo tenía llagado, dice, y que los perros del rico, ¿verdad?, lo lamían, dice. Pero aquel hombre, ¿verdad?, no tenía compasión. Dice que él comía de las migajas, dice, los perros comían de las migajas del rey, ¿verdad? Pero él no le daba de comer a aquel hombre, no tenía compasión, no tenía misericordia, no tenía piedad, no tenía bondad, no tenía amor hacia aquel hombre que estaba allí necesitado, ¿verdad? Entonces, entonces vemos, ¿verdad?, de que hay maldad en el corazón del hombre, ¿verdad? Hay egoísmo, hay menosprecio, hay rechazo, hay, como decir, que desechan, ¿verdad? Que lo miran que no vale nada por su condición, por su apariencia, porque tal vez anda sucio, porque tal vez anda zapatos rotos, ¿verdad? Como vemos este caso, ¿verdad? De Lázaro y el rico, ¿verdad? Lo menospreció y nunca le hizo el bien, ¿verdad? Que el hombre dice, pero murió Lázaro, ¿verdad? Y fue llevado, dice la palabra de Dios, fue llevado por ángeles, dice. Y fue llevado al seno donde está Abraham, donde está reposando Abraham, ¿verdad? En el paraíso, donde están esperando todos los que mueren en Cristo, ¿verdad? Entonces, ahí llegó, ¿verdad? Ahí lo enviaron, ahí lo envió Dios, ¿verdad? A través de sus ángeles que lo llevaron cargado, me imagino yo, ¿verdad? Los ángeles de Dios a Lázaro, dice. Y entonces, pero también dice, tiempo después murió el rico, dice, y fue llevado a un lugar de tormento. Y, y aquel rico, ¿verdad? Fue llevado a ese lugar y vemos, ¿verdad?, que el rico estaba en un lugar de tormento. Dice que estaba en el infierno, ¿verdad? Porque dice que tenía calor, que sus pies se le quemaban y que miró a Lázaro, ¿verdad?, en el paraíso y miró a Abraham, dice, y le pidió, ¿verdad?, manda a Lázaro, todavía mandando, ordenando que mandara a Lázaro, ¿verdad?, de que le fuera a mojar sus labios porque tenía una gran sed. Entonces vemos que aquel hombre, ¿verdad?, fue al lugar donde él merecía porque era malo, nunca se regeneró, nunca fue bueno, nunca fue compasivo, nunca fue bondadoso, nunca compartió, ¿verdad?, con los pobres ni los menesterosos, como lo vemos que lo narra la palabra en esa parábola de Lázaro y el rico, y fue a parar al lugar de tormento. Pero Lázaro fue a un lugar porque era un hombre humilde, sencillo de corazón,
un hombre que tal vez rogaba que aquel hombre se convirtiera, tuviera compasión de él, que tal vez le pedía a Dios, ¿verdad?, que cambiara la actitud de aquel hombre rico, ¿verdad?, hacia él y hacia el prójimo, ¿verdad? Entonces podemos ver ese caso, ¿verdad?, de dónde va el hombre, ¿verdad? Unos van a vida eterna y otros van a condenación eterna, ¿verdad? Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todo como aquel hombre, ¿verdad? Que Dios hizo la boda, ¿verdad? Pero le dieron excusa. Y el que dio excusa dice no iba a tener parte en esa boda que habla Apocalipsis de la boda del Hijo de Dios, ¿verdad? Que están preparados, que hay mesas ¿verdad?, donde los utensilios son de oro y Dios va a traer a todos aquellos que vivieron conforme a la gracia, conforme al amor, conforme a la fe, conforme a la obediencia, conforme a la restauración y a la regeneración de Dios, que vivían en temor y obediencia y reverenciando la palabra y adorando a Dios y sirviendo a Dios y dándole la honra y la gloria a Dios y glorificando a Cristo, sirviéndole a ese nombre y siendo guiados por el Espíritu Santo para que fueran transformados y regenerados. Y allí llegan todo eso como llegó Lázaro, ¿verdad? Ese lugar de bendición, pero Dios tiene preparado un lugar mejor. Todavía el cielo, donde no hay, como les decía, no hay llanto, no hay dolor, no hay ladrones que minen ni hurten, dice. Entonces ese es el lugar que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, para aquellos que le temen, para aquellos que le obedecen, para aquellos que le sirven, para aquellos que le honran, dando el amor de Dios a los necesitados, sirviéndole a aquellos que están caídos, derrotados, levantándolos, impulsando, dándole ánimo, dándole palabra de fe, palabra de consolación, palabra de amor, que Dios los ama, que Dios los puede restaurar, que Dios los puede sacar de su condición como nos sacó a nosotros. Entonces ese es el sentido, como dio el mandamiento de Jesús, por tanto, y hacer discípulos. Esa es la palabra, pues, de que tenemos que restaurar al que está caído, como un día Dios, a través de otra persona, nos restauró y nos puso en el camino de vida eterna, que es en Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Voy pues a preparar lugar, digo Jesús, para que donde yo esté, vosotros estéis también, digo Jesús, ¿verdad? Y si no fuera, dice, me volveré y lo tomaré a mí mismo y os llevaré conmigo para que donde yo esté vosotros y vean la gloria que me ha dado el Padre. Un lugar celestial, un lugar divino, un lugar grande y maravilloso donde dice la palabra de Dios, ¿verdad? No hay lloro, no hay llanto. Donde fue llevado Pablo, dice que vio cosas inefables, cosas que ningún ojo vio ni oído oyó, las cosas que vio ahí Pablo, ¿verdad? En el cielo, en el tercer cielo, donde habita Dios, donde habita Cristo, sentado a la diestra del Todopoderoso, intercediendo por nosotros. Amado amigo, eso es lo que te ofrece Dios, ¿verdad? Esos lugares, pero tenemos que renacer, como le digo a Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, el agua que es figura del bautismo y que es figura del perdón y del olvido de Dios, que dice Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de los tiempos, manda que se arrepientan y se conviertan. Convertirse es arrepentirse es dejar la manera vieja de vivir, dejar el mundo, el pecado, siguiendo las corrientes del diablo, siguiendo las corrientes de los pensamientos de matar, de robar, de adulterar, de fornicar, de vivir en la hechicería, de vivir en la idolatría, de vivir en el paganismo, de vivir en la religiosidad. Espíritu Santo, toca, transforma esos corazones para que cambien de vida, para que sean transformados y renovados a una vida regenerada por ti, por tu gracia, por tu fruto, que comiencen a manifestar el amor tuyo, que vivan
dependiendo de ti, que tú vayas fructificando tu fruto en cada uno de nosotros, amado Espíritu Santo, te lo pedimos para que tú te glorifiques, para que tú, Señor, nos prepares para ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos hermanos de Cristo, como dice la palabra. Somos verdad, para que Cristo sea la primicia entre muchos hermanos y nosotros seamos, verdad, hijos de Dios, verdad, a través de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús, ¿verdad? Hay muchas formas que la palabra nos habla. Por ejemplo, nos habla de que no tenemos que ser codiciosos, ávaros, perniciosos y sin valores, estandartes que agraden a Dios para llevar al lugar donde Dios quiere que lleguemos, al cielo. Cuando nos disponemos en fe, dice, a obediencia a los valores y principios de Dios y sus mandamientos y gracias para vivir a través de Jesús, su modelo y su legado que Él nos dejó y dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y ayer es descanso para vuestra alma. Entonces imagínense que nos llama a nosotros a ser mansos, a ser humildes. La mansedumbre es soportar la soberbia, es no responder mal por mal, es no hablar malas palabras, es no juzgar ni condenar, es no ver la condición tal vez deplorable de otros, sino que podamos ayudar al que lo necesita, podamos consolar al que está desconsolado, podamos levantar al que está caído. Eso es lo que Dios nos llama para que renovemos nuestra mente en el bien, en la justicia, en la belleza. Hay un texto, creo que en el Salmo 34 que habla, dice, el que quiere tener largura de días, dice, y años de paz, guarde su boca del mal, su lengua del engaño, y busque la paz con todo, y la santidad, haga el bien, dice, y busque la paz con todo y la santidad con Dios, sin la cual nadie puede ver al Señor. Entonces, ¿cómo podremos ver a Dios si no guardamos el bien, si no vivimos en el bien? No en el mal, pues, porque la gente vive ojo por ojo, diente por diente, la gente vive, ¿verdad? Si me pegan, yo le pego o le hago daño o lo echo preso, ¿verdad? Esas son las actitudes, pero la regla de oro dice, amar a vuestros enemigos, dice, hacer el bien a los que nos aborrecen, bendecir a los que nos maldicen, dice. Orar por los que nos calumnian. Dice. Si alguno te golpea la mejilla, dale la otra. Porque eso fue lo que hizo Cristo, era que lo golpearon y como un manso cordero fue llevado al matadero y caminó con su cruz, ¿verdad? Iba cayendo, pero se iba levantando. Figura de que tal vez nosotros nos caemos, pero tenemos que levantarnos y seguir esforzándonos y siendo valientes, que, ¿verdad? Siempre estamos llevando la muerte de Cristo, siempre estamos llevando los padecimientos de Cristo para que Cristo, ¿verdad? También, como dices, si padecemos haciendo el bien, ¿verdad? Haciendo el bien, dice, seremos bienaventurados. Pero si padecemos quejándonos, no vamos a ser bienaventurados porque no vamos a agradar a Dios. Porque Dios le agrada, así como Cristo, calladito, soportó el vituperio, soportó el rechazo, soportó la traición de Judas, soportó, ¿verdad?, que sus discípulos lo abandonaran cuando él estaba, ¿verdad?, llegaron a apresarlo, cuando lo entregó Judas con un beso y un abrazo, y él había dicho que al que besara y abrazara, ese era Jesús. Y lo apresaron, ¿verdad? Y Pedro, en su sentido siempre de impulsivo, sacó su espada y le cortó la oreja a un soldado que se llamaba Maico. Y Jesús le dijo, guarda tu espada, porque lo que a espada se da, a espada perece. Entonces la violencia no viene de Dios, no le agrada a Dios. Y puso la mano, ¿verdad?, en la oreja de aquel hombre y hizo el milagro de restaurarlo. Entonces aquel hombre
estaba admirado de que Jesús era verdaderamente quien decía a la gente, ¿verdad? Que hacía milagros, señales, sanaba a los enfermos, levantaba. Como restauró a aquella mujer, ¿verdad? Aquella mujer a la mujer samaritana, a la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Cómo restauró, ¿verdad? Porque la estaban queriendo matar a pedrada, a la mujer que fue hallada en el adulterio. Y la ley decía que tenía que, por la ley de Moisés, que la apedrearan. Y insistían, ¿verdad? Aquellos hombres, ¿verdad? Y vemos que la naturaleza del hombre es de condenarnos, de vernos muertos, de vernos que nos hagan daño, de vernos ya que no existamos. Como hoy estamos viendo, ¿verdad? Que el hombre está preparando bombas atómicas, guerra. Entonces el mundo quiere destruirse, el hombre quiere destruirse. Esa es la naturaleza del hombre, ¿verdad? Que quiere destruirse a sí mismo, ¿verdad? Pero Jesús, ¿verdad? Les digo, ¿verdad? El que se sienta libre de culpa, que tire la primera piedra. Y entonces, ¿verdad? Redarguido por el poder de su gloria, ¿verdad? Redarguido por el Espíritu Santo, me imagino yo en sus corazones, sintiendo la culpa, sintiendo la vergüenza. Todos fueron tirando la piedra y uno por uno, desde el más viejo hasta el más joven, se fueron caminando del lugar y quedó solo Jesús con sus discípulos y la mujer. Y le preguntó al Señor: mujeres, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te acusaban y te condenaban? No están, dice, no hay ninguno. No te condenan, dice. Ya no están los que te condenaban. Dice. Ni yo te condeno, pero no peques más. La llamó, ¿verdad?, a cambiar su vida. Como la mujer samaritana que se encontró en el pozo también, ¿verdad? Una mujer, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, le pidió agua, el Señor Jesús le pidió agua y ella le dijo: samaritanos y judíos no se hablan entre sí, habían diferencias. Como siempre, entre nosotros los seres humanos hay diferencias. Yo quiero ser mejor, yo lo que digo se tiene que hacer. A veces somos soberbios, arrogantes, pleititos, enojados, altivos, queremos ser más sabios que otros. Entonces eso nos trae diferencias y conflictos y pleitos, pero la mujer tenía otra condición, otra necesidad, de que el Señor le dijo: ve, y del agua que yo bebiera de este pozo voy a tener sed, le digo, pero del agua que yo te daré de su interior correrán ríos de agua vida que salten para vida eterna. Y la mujer le dijo: dame de esta agua. Y el Señor le dijo: ve y llama a tu marido, le dice. Y entonces comenzó: no tengo marido. Sí, le dice, porque 5 maridos has tenido y el que tiene no es el tuyo, le dice. Entonces vemos que en ese momento llegaron los discípulos, ¿verdad? Y la mujer salió, ¿verdad?, para su pueblo donde ella habitaba, para su lugar donde habitaba, donde vivía ella, y comenzó a declarar que Jesús le había revelado su vida. Y vinieron de Samaria muchos, dice, y él comenzó a sanarlo, a libertarlo, a hablarles de cosas del reino de los cielos, ¿verdad? Y tuvo dos días con ellos, dice. Y ya no creían por el testimonio de la mujer, sino por las obras de Jesús. Entonces Dios hace grandes obras, grandes maravillas, para que nosotros creamos en Él, para que nosotros cada día vamos siendo restaurados, sanados, libertados y limpiados de nuestra inmundicia, de nuestro pecado, de nuestra maldad, por el Espíritu Santo, que nos regenera y nos despida del pecado. Entonces, esa es la bendición que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? También hay otro caso del Gararero, ¿verdad? Que Jesús pasó por allí, por Garara, por el río de Nazaret, pero él pasó, ¿verdad?, por Garara y encontró a aquel hombre, ¿verdad?, que estaba atormentado, estaba endemoniado, ya había perdido su familia, su hijo, su esposa, porque tenía un esposo y un hijo, ese hombre, pero él tenía un trasfondo, ¿verdad?, de que él había
él había caído en adulterio, había caído en el alcohol, ¿verdad? Él había abierto puertas, ¿verdad? Porque era un hombre de bien, compartía, hacía misericordia, pasaba dando leche y llevaba bendición, ¿verdad? A otros hogares, ¿verdad? Era un hombre de buen corazón, pero le abrió la puerta al enemigo y fue endemoniado. Pero llegó Jesús y lo libertó, lo transformó, le ordenó a aquellos demonios que soltara a aquel hombre. Los demonios declararon que eran principadas, que eran legiones, y lo tenían atormentado, pero Jesús lo echó fuera a un hato de cerdo y se desbocaron a la mar, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquel hombre quedó libre, aquel hombre quedó sano y bendecido, ¿verdad? Y estaba agradecido en su corazón y quería seguir a Jesús para andar como los discípulos que andaban con él. Pero el Señor le dijo, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios. Contemos las cosas que Dios hace en nuestras vidas y miremos, ¿verdad?, que Dios es bueno, compasivo, misericordioso. Y cuando clama y cuando estamos necesitados, Él envía su socorro, Él envía su libertad, Él envía su sanidad, Él envía su provisión. Él nos cuida, Él nos protege. Entonces, para cuidar, ¿verdad?, esa salvación tan grande que Él nos ha dado a través de su Hijo. Entonces tenemos que caminar en esa restauración, cuidándola, cuidando nuestros ojos, cuidando nuestras manos, cuidando nuestro corazón, de no pecar, de no contaminarnos nuevamente con el pecado, con los demonios, con la carne, con el mundo. No améis al mundo, dice la palabra, ni lo que hay. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre. Entonces el mundo nos separa de Dios. La carne, que es nuestro cuerpo, que Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Porque es tentación, ¿verdad? La carne no puede subir al adulterio, a la fornicación, a la envidia, al celo, al egoísmo, a la soberbia, a la arrogancia, al engaño, a la mentira, a la hipocresía, a condenar a los demás, a mirarlos con ojos de desprecio a los demás, mirarlos como inferiores, mirarlos como mentirosos, dar malos testimonios de las personas. Entonces, de eso tenemos que cuidarnos. Entonces, por eso dice que nos ha llamado a una regeneración, a una salvación incorruptible, incontaminada, Señor, reservada solo en los cielos para nosotros. Entonces tenemos que renovarnos en su espíritu, en su palabra, en su obediencia, en su servicio, en su adoración, en su gratitud. Este es lo que quería transmitirle, ¿verdad? A través de este mensaje, ¿verdad? Que el Señor me los bendiga. Y si alguien quiere recibir al Señor, voy a declarar una oración y la puede repetir. Señor Jesús, entra a mi corazón. He vivido en rebeldía, he vivido en desobediencia, he vivido en maldad, he vivido en pecado, he vivido en la injusticia, he vivido tal vez, ¿verdad?, en contienda, he vivido en adulterio, he tenido muchos maridos, he tenido muchos esposos. Entonces, yo hoy quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Escríbeme en el libro de la vida y que tu Santo Espíritu comience esa vida de regeneración, esa vida de obediencia, esa vida de paz, esa vida de libertad, adorando a Dios para que pueda llegar allá a los cielos, ¿verdad? Bajo la gracia, bajo el cuidado y bajo la protección divina de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, y puedo honrar a tu Hijo como mi Señor, como mi Salvador. En esta tarde lo recibo, en este momento lo recibo, perdón, y declaro tu perdón y tu gracia en mi vida, Padre, para que sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Te amo, te recibo como mi Señor y Salvador. Amén y amén.